consideración, señoras y señores ministros, los primeros 4 considerandos de esta propuesta, que son el primero relativo a la competencia de este tribunal, el segundo a la oportunidad y la legitimación del recurso de revisión, el tercero a la narrativa de los antecedentes y el cuarto a la transcripción de los agravios que expresa la quejosa en el recurso de revisión. ¿Alguna observación al respecto? Si no hay, en votación económica se aprueba. Queda aprobado y continuamos, por favor, señora ministra, con el quinto considerando. Sí, señor presidente. El quinto considerando está relacionado con los requisitos de procedencia. Aquí quisiera, antes de analizar los requisitos de procedencia, establecer los antecedentes de este asunto, que creo yo es muy importante para entender realmente cuál es el problema. Es un poco complejo y por qué razón vino al Pleno. Les comentaba hace rato que porque es un asunto muy similar a los que hemos analizado en relación con los supuestos establecidos con el artículo 170, fracción segunda de la Ley de Amparo, en los que en la sala tuvimos divergencias de criterio, hubo votaciones divididas, se trajo al Pleno y finalmente hubo un criterio unificado bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek, en el que no se declaró la inconstitucionalidad del artículo 170, fracción segunda, pero sí se llevó a cabo una interpretación conforme, que para mí es muy importante determinar si este asunto se encuentra o no en este supuesto, precisamente para poder establecer su procedencia. Sí, los antecedentes para mí son importantes porque de ello depende el que si el asunto resulta o no procedente. No me voy a detener demasiado ahorita en muchas de las cuestiones relacionadas con los antecedentes, pero sí cuál es el contexto del asunto. Teléfonos de México, en su centro de trabajo, está instalado en Irapuato, Guanajuato, inició sus actividades y realizó, como se establece en la Ley del Seguro Social, la obligación de clasificar el grado de riesgo para que sus trabajadores sean atendidos ante el Seguro Social. Y esta actividad se realizó. Este registro se llevó a cabo de acuerdo a su actividad preponderante. Su actividad preponderante se determinó como constituir, instalar, mantener, operar y explotar una red pública telefónica y de telecomunicaciones para prestar el servicio público de conducción de señales de voz, sonidos, datos, textos e imágenes en el ámbito local y de larga distancia nacional e internacional, y el servicio público de telefonía básica. Se ubicó en la clase 2. Recuerden ustedes que hay 5 fracciones para ubicarse en cuanto a la actividad que cada empresa desarrolla, y él se ubicó en la clase 2, en el grupo 76, fracción 760, señalada en el catálogo para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo contemplado en el artículo 196 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación de las empresas y recaudación y fiscalización. ¿Y por qué razón se ubica en este grupo y en esta clase? En la clase 2, en el grupo 76, en la fracción 760, porque su actividad preponderante es comunicaciones, y de esta manera se registra en la clase 2. Inicia sus actividades y hay algunos siniestros de algunos trabajadores, y con posterioridad hay revisiones por parte del Seguro Social a las que no se hace referencia específica, pero que al final de cuentas emiten una rectificación en el grado de riesgo de la empresa, una clasificación en la que se le determina el 30 de agosto de 2011 que se debe rectificar su clasificación como empresa en el seguro de riesgos de trabajo de conformidad con los artículos 73 y 75 de la Ley del Seguro Social y diversos artículos del reglamento, y lo reclasifican en la clase 5, que es la más alta, la clase 5, pero además la clase 5, división 4, grupo 41, fracción 412,
que está referido a industrias de la construcción, construcción de edificaciones y de obras de ingeniería civil. Teléfonos de México en Irapuato se inconforma con esta rectificación y presenta un escrito aduciendo precisamente que debe atenderse al grado de la clasificación, debe tomar en consideración la actividad preponderante como empresa, no el mayor grado de riesgo de los trabajadores, de peligrosidad en la actividad de los trabajadores. Entonces, y que además en este caso concreto ellos subcontrataron a otra empresa para que realizara todo el tendido y el cableado de las instalaciones para la telefonía, y que al subcontratar esta empresa era la responsable de esas actividades, incluso donde sucedieron estos siniestros. Sin embargo, el Seguro Social, cuando analiza esta situación, les dice que las empresas subcontratadas no tenían el registro patronal ante el seguro, lo cual tampoco es grave, porque finalmente está previsto que en estos casos se constituye en deudor solidario la empresa. Pero una cosa es que sea deudor solidario y otra muy diferente es que esto amerite el cambio de clasificación. Y aquí se le dio un cambio de clasificación a la empresa, aquí es muy importante que les lea una parte de la ley del Seguro Social, del reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresa, recaudación y fiscalización, porque les decía, el grupo es 76 y está destinado a comunicaciones. Este es el registro inicial. La fracción es la 760 y la actividad es comunicaciones. Y lo que nos dice en esta parte es: comprende a las empresas que prestan servicios telefónicos, de telefax, telefonía celular y otros servicios de telecomunicaciones. Se considera el servicio postal, telegráfico y radiotelegráfico, aunque su manejo esté reservado en forma exclusiva al Estado, excepto, y esto para mí es lo importante, radiodifusión, televisión y empresas que realizan trabajos de canalización y tendido de líneas telefónicas, casetas subterráneas, instalación de postes, torres y otros trabajos similares clasificados en las fracciones 882 y 412 respectivamente. Entonces, aquí en la clasificación original que se hace de telecomunicaciones se está especificando qué es lo que comprende esta clase y qué está exceptuado de esta clase. Y entre esto encontramos el tendido de las líneas telefónicas. Esto me parece muy importante recalcarlo desde este momento. Entonces, el Seguro Social le cambia el grado y le dice que debe de tomarse en consideración la mayor peligrosidad a la que se dedican los trabajadores. Y incluso aplican el artículo 75 de la propia ley del Seguro Social y el artículo 15A, que en su momento, ya cuando platiquemos del fondo, vamos a ver cuál es la relación. Conforme al artículo 71, 73 y 16 del reglamento, pues entendemos que, o al menos siempre se ha entendido que las empresas se clasifican de acuerdo a su actividad preponderante. Y las empresas que se dedican a servicios, que son las subcontratadas, las outsourcing o las intermediarias, son las que de acuerdo al artículo 15A, de alguna manera, tienen que tomar en consideración la peligrosidad de la actividad de sus trabajadores, pero son empresas distintas, son las empresas de y eso me importa mucho que desde ahorita quede muy claro. Entonces, ellos presentan su inconformidad y les dicen que no, que finalmente debe de tomarse en consideración el grado de riesgo de la mayor peligrosidad de los trabajadores y no la actividad a la que se dedican las empresas. Y en contra de esta decisión acude al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a una sala regional, a impugnar esta decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la sala regional
declara la nulidad. Les repartí copia de la resolución porque aquí había un poco la duda de que si la resolución que se dicta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa había sido una resolución para efectos o era una resolución en la que se le daba la razón satisfaciendo sus pretensiones. En mi opinión, yo creo que es una resolución que en realidad satisfizo las pretensiones en ese momento del particular. ¿Por qué razón? Ustedes la tienen repartida, y en esta resolución, si ustedes ven en la página 11, dice: en ese orden de ideas, resulta ilegal la resolución de rectificación de la clasificación de las empresas en el seguro de riesgo de trabajo tal, toda vez que la misma no fue emitida en base a las pruebas con las que autoridad pretende acreditar que para el pago de la prima de riesgo, la demandante debe ser ubicada en la actividad de construcciones de obra de infraestructura y edificaciones en obra pública, en virtud de que la actividad de mayor peligrosidad a que están expuestos sus trabajadores es el tendido de líneas telefónicas. Lo anterior, ya que aceptar tales pruebas como apoyo de la resolución originalmente impugnada sería tanto como permitir que la autoridad pueda motivar dicha resolución al momento de contestar la demanda. ¿Qué sucedió? Al momento de contestar la demanda, acompañó ciertas pruebas con las que la autoridad dijo: aquí te acredito que el tendido de líneas es precisamente el de mayor peligrosidad, y esto es precisamente lo que debes tomar en consideración para emitir la resolución. Entonces la sala le dice: no es hasta la contestación de la demanda donde debes fundar y motivar tu resolución. Y entonces dice: en este orden de ideas, los suscritos magistrados concluyen que, con base en lo dispuesto en el 51, fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede declarar la nulidad de la resolución de rectificación, que esa fue la impugnada, de clasificación de las empresas en el seguro de riesgos con el número tal de fecha tal, tanto como la contenida en el oficio número tal de 30 de mayo de 2012, mediante el cual el titular de la Delegación Estatal de Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social confirma la resolución. ¿Qué es lo que le están diciendo? Declaro la nulidad tanto de la resolución dictada por el Seguro Social del escrito de inconformidad como de la resolución de rectificación. Y la conclusión, muy rápidamente se las leo, dice: lo anterior es así, dado que la demandada no acredita que la resolución originalmente recurrida se haya emitido con base en los datos que se mencionan en y que, a decir de la enjuiciada, le fueron manifestados por la actora, sino a fin de acreditar su existencia legal, los exhibe, pero los exhibe hasta la contestación de la demanda, mismos que no fueron mencionados como documentos en los que se basó la enjuiciada para emitir la resolución en comento, por lo que resulta claro que la autoridad está mejorando la motivación externada en la misma. En consecuencia, de conformidad con lo previsto por el 51, fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada, así como de la resolución originalmente recurrida, las dos resoluciones. Y se abstiene de analizar ya cualquier otro argumento, porque dice: con esto es suficiente. En mi opinión, esta es una nulidad liseyana, está dejando sin efectos tanto la rectificación como la resolución que se le dio al oficio por el que se inconformó el actor. Entonces, en contra de esta situación, la autoridad promovió revisión fiscal. La autoridad promovió revisión fiscal y esta pues llegó a un tribunal colegiado de circuito, y el tribunal colegiado de circuito lo declaró procedente y fundado. Y las razones por las cuales y revocó la sentencia son que analizara con libertad de jurisdicción, que dictara una nueva resolución que analizara con libertad de jurisdicción el cúmulo del material probatorio que obra en autos a efecto de determinar si fue o no correcta la resolución por la que el Instituto Mexicano del Seguro Social reclasificó a Teléfonos de México bajo la consideración de que la actividad de mayor peligrosidad a la que estaba expuesto alguno de los trabajadores era la de
del tendido de líneas telefónicas, mantenimiento de las mismas y conexión en obra pública, comercial y residencial. Entonces, aquí le determinaron que había que analizar las pruebas que el tribunal anteriormente le había dicho, no que las analicen, simplemente no las tomo en consideración porque nunca fueron parte de la fundamentación, la está trayendo hasta la contestación de la demanda. Y ya en cumplimiento a la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito en el recurso de revisión, la Sala Metropolitana declara la validez de las resoluciones impugnadas, determinando que los trabajadores del centro de trabajo ubicados en Irapuato, adscritos a las áreas de especialidad de larga distancia, mantenimiento y supervisor de construcción de la planta, realizan el tendido de líneas telefónicas, mantenimiento de estas y conexiones en obra pública, comercial y residencial como actividad que es la de mayor peligrosidad a la que están expuestos. Luego, la resolución impugnada y la originalmente recurrida se encontraban debidamente fundadas y motivadas. En contra de esta determinación, promueve juicio de amparo el quejoso y dice: yo te promuevo juicio de amparo porque conforme al 170, fracción segunda, yo estoy en posibilidades de hacerlo porque lo que quiero es que analices la interpretación que le dio el tribunal colegiado a estos artículos, porque si estás de acuerdo con su interpretación, entonces yo impugno la inconstitucionalidad. Si no estás de acuerdo con la interpretación que ellos le dan, bueno, pues entonces me vas a dar la razón, porque no es la mayor peligrosidad la que se debe de tomar en consideración para determinar la clasificación, sino en todo caso la actividad preponderante de la autoridad. Entonces, sobre esa base promovió el juicio de amparo. Antes de que se resolviera en este pleno el criterio respecto del 170 fracción segunda, el asunto se presentó en sala, como teníamos pendientes algunos asuntos aquí en donde íbamos a dilucidar sobre la constitucionalidad o no del 170 fracción segunda, el asunto se remitió al pleno. Por esta razón, en este momento nosotros ya estamos presentándoles un proyecto aplicando el criterio del pleno, en el que, como ustedes saben, no se declaró la inconstitucionalidad del artículo 170, pero sí se estableció una interpretación en la que llegamos a la conclusión de que si había tenido una resolución favorable, no podíamos obligarlo a desde ese momento promover un juicio de amparo y que los requisitos que se establecían en el 170 fracción segunda eran complejos y que además obligaban a los particulares a tener pues varias circunstancias en consideración. Primero, que hubiera habido la impugnación por parte de la autoridad a través de una revisión fiscal, que esa revisión fiscal se hubiera declarado fundada y solo así entrar al análisis de los argumentos que tenían que adivinar para saber qué es lo que en un momento dado podían impugnar para poder obtener resultado favorable y que no se les revirtiera la decisión que ya les había dado la razón en esa sentencia. Nosotros analizamos, recordarán ustedes, esta situación y llegamos a la conclusión de establecer una interpretación del artículo 170 fracción segunda en el sentido de que el establecimiento de la posibilidad de poder impugnar desde la primera sentencia que era favorable no era obligatorio ni establecía la preclusión del derecho si en su momento, con posterioridad, cuando viniera la resolución desfavorable, como en este caso, bien pudiera impugnarla. Ese fue el entendimiento que se le dio, que no era una carga el 170 fracción segunda, sino la opción de poder establecer la posibilidad de impugnar el asunto una vez que viniera la resolución en la que ya conociera los argumentos que le estaban haciendo valer para poder establecer en su contra las argumentaciones pertinentes en un juicio de amparo. Ya en el fondo, si tiene o no razón, si es que consideran que es procedente, ya entraríamos. En mi opinión, estamos en el supuesto del 170 fracción segunda, es una resolución favorable, no hay preclusión, porque se dijo que no era una carga, sino una opción, y por esa razón estamos considerando, aplicando el criterio mayoritario de la interpretación del 170 fracción segunda, que es procedente el juicio. Y además es procedente porque si bien se está impugnando la interpretación de estos artículos que realizó el Tribunal Colegiado, lo cierto es también
que se dice, si estás de acuerdo con su interpretación, entonces impugno la inconstitucionalidad. Pero es de estos asuntos en los que está muy ligada la interpretación del artículo con el análisis de constitucionalidad, y por esta razón, si ustedes consideran que es procedente, lo primero que tendríamos que hacer es interpretar los artículos. Gracias, señor presidente. Gracias, esta sería la primera parte. Gracias, señora ministra. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo estoy en contra de este punto que acaba de señalar la señora ministra. Estoy en la página 2 de su proyecto, en donde nos hace una síntesis de lo que ordenó esta misma resolución del 25 de febrero del 2014. Después de las letras negritas dice: en dicho fallo se ordenó a la autoridad dictar nueva resolución debidamente fundada y motivada. Y después en la página 16, cuando da cuenta nuevamente de esta resolución, se señalan estas consideraciones de que la sentencia fue para efectos. A mí no me convence que en la página 13 de la resolución recurrida se diga: procede declarar la nulidad de la resolución impugnada. ¿Por qué es ello así? Porque me parece que la fundamentación que está dando el propio proyecto de esta Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, al citar el artículo 51.4, eso como parte de la página 13, y el 52.3 como parte de la página 15, se lee lo siguiente: artículo 51. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales. 4. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto. Y el artículo 52, fracción cuarta, dispone lo siguiente: la sentencia definitiva podrá, 4, que es el expresamente utilizado por este órgano para fundar su decisión, dice: siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones 2 y 3 del artículo 51 de esta ley, el tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución. En los demás casos, es un punto y coma, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa, etcétera. Creo que no es una resolución lisa y llana. Sé que tienen un criterio diferenciado en la segunda sala, que la señora ministra tiene una votación en este caso. A mí me parece que sí estaba en posibilidad de impugnar esta empresa estos preceptos que le fueron aplicados, el 71 y el 75 de la Ley del Seguro Social, y que al no hacerlo oportunamente precluyó su derecho. Por eso yo estaría en este caso en contra del proyecto. Ya si fuera la condición y estuviera obligado por la votación mayoritaria, adoptaría ya una posición en cuanto al fondo. Pero esta parte, muy respetuosamente, no me convence, insisto, extrayendo elementos del propio proyecto. Gracias, señor presidente. Me han pedido la palabra el señor ministro Saldívar y el ministro Pérez Dayán, pero la ministra Sí, quiere una aclaración. Señora ministra. Sí, gracias, señor presidente. Es cierto, como lo señala el señor ministro Cosío, tiene razón que en la página 2 se dice que dicho fallo se ordenó dictar una nueva resolución. Este fue un error en el momento en que se llevaron a cabo los antecedentes. Por esa razón, en la mañana les traje copia de la resolución y se la repartí. Sí se cita el artículo 52, fracción tercera, pero nunca se señala que haya el efecto de dictar una nueva resolución. Tan es así que se declara la nulidad de una vez de las dos resoluciones. Entonces no es una nulidad para efectos. No se está diciendo declaro la nulidad para el efecto de que se analicen las pruebas que presentó la autoridad demandada en el momento en que contestó la demanda. Se declaró la nulidad para el efecto de dejar inválidos el recurso, la contestación que dio el Seguro Social al escrito de inconformidad que presentó Telmex. Y además dijo, no solamente declaro la invalidez de esta, sino también de la resolución que le dio origen. Si se hubiera declarado la nulidad para efectos,
era para decir, para que analicen las pruebas que en un momento dado se presentaron, pero los razonamientos no son esos. Los razonamientos son que no se puede tomar en consideración para la motivación y la fundamentación de una resolución un documento que fue presentado hasta la contestación de la demanda, que no formó parte de la fundamentación ni de la rectificación del grado de riesgo, ni de la contestación por parte del Seguro Social a la inconformidad de la parte actora, que entonces no puede ser un amparo, no puede ser una resolución para efectos, independientemente de que se hayan citado algún artículo, porque el fundamento toral, que en mi opinión es el 51, fracción cuarta, dice: se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestra alguna de las siguientes causales, y es la fracción cuarta: si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto, y esto es para fundar una nulidad lisa y llana, no una nulidad para efectos. Entonces sí quería hacer esa aclaración. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar, por Gracias, favor. señor presidente. En este asunto, como lo he hecho en todos los precedentes, votaré en contra integralmente del proyecto, toda vez que no comparto la interpretación que este Tribunal Pleno ha venido dando en la fracción segunda del artículo 170 de la Ley de Amparo, pero adicionalmente, en mi opinión, en este caso ni siquiera estamos en ese supuesto, sino estimo que con fundamento en la fracción primera del artículo 170 de la citada Ley de Amparo, la parte quejosa estaba obligada a promover oportunamente el juicio de amparo, cosa que no hizo en el caso concreto. Por ello estoy en contra del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. A partir de la muy completa y detallada exposición que nos hizo de los hechos, la señora ministra Luna me hace generar una reflexión importante en torno a la procedencia de este amparo que se da ya después de haberse cumplido una revisión fiscal. Es importante destacar que la redacción del artículo 170, fracción segunda, interpretada ya a partir de octubre de 2016 por este Tribunal Pleno, ahora debe entenderse como una opción para los particulares, en tanto, llegado el caso, pueden o no decidir cuestionar la constitucionalidad de la ley que les fue aplicada. Esto es como ahora se ven las cosas. Habrá que estar a lo que sucedió al dictado de la sentencia en febrero de 2014. Y es que en febrero de 2014 la disposición obedecía a la lógica que seguramente imbuyó al legislador para presentar una hipótesis de esta naturaleza. Bien, lo dijimos quienes en muchas ocasiones intervenimos cuando se discutió este tema en origen, que antes de existir esta disposición, circunstancias como la que aquí tenemos generaban en automático la falta de interés jurídico para promover amparo, pues se había conseguido resolución favorable sin llegar al alcance exacto de lo que como resolución favorable debieran entender los tribunales. A partir de ello, se decía, has obtenido una nulidad. Esta nulidad aparentemente es lisillana. Lo cierto es que no tienes ahora la oportunidad de subir al amparo directo cuestionando la ley. Si a partir de la resolución de la revisión fiscal te perjudica, será ahora cuando tú vengas y con ello cuestiones la ley o la interpretación que se le ha dado a esta y en función de ello un resultado. Esta disposición del 170 fracción segunda abre la posibilidad de que junto con la revisión fiscal, en caso de que ésta sea admitida, se pueda de una buena vez promover el amparo que exprese los conceptos de violación contra la ley en todas aquellas circunstancias que el propio quejoso considere violan sus derechos individuales. En esta perspectiva, la expresión resolución favorable cobra una función fundamental e importantísima, como lo destacó la señora ministra ponente. La interpretación de una resolución favorable me parece que quedó a cargo de una sentencia y jurisprudencia de la segunda sala que es concluyente en este sentido. Es aquella que inhibe de modo absoluto a la autoridad administrativa a volver a actuar. Casos como estos son cuando ha decretado la caducidad de un crédito,
todos entendemos que no podría volver a revisar una autoridad, pues la caducidad de sus facultades ha desaparecido. La prescripción del crédito mismo. Es más, hay circunstancias complejas en donde la incompetencia no produce el resultado de la resolución favorable, pues puede estimar que la falta de determinación de los artículos que le encomiendan a una autoridad determinada competencia es suficiente para que el acto caiga, mas no declara que la autoridad nunca más vuelva a actuar. O más aún, y aún decidiendo que esa autoridad no puede volver a actuar, es posible que entre la propia sentencia se perciba la posibilidad de que otra puede actuar. Lo que importa en el caso de la resolución favorable es asegurar que la autoridad ha quedado absolutamente inhabilitada para volver a lesionar el derecho de un particular. La lectura de la sentencia que aquí tenemos a la vista permite advertir que el motivo original por el que se determinó una reclasificación de riesgo lo fue no en función de la actividad preponderante de una empresa, sino en términos de la ley y del reglamento, la actividad de mayor peligrosidad y a partir de esto, la siniestralidad de la empresa. Esto de suyo para quien es sujeto a una reclasificación de esta naturaleza le haría inmediatamente pensar si la fórmula de la ley es o no la justa, si la actividad aún mínima de mayor peligrosidad es la que rige la totalidad de las actividades de una empresa, que por mucho puede ser infinitamente grande y solo a condición de que unos cuantos trabajadores, en el caso por definirlo, utilizaran explosivos, quedaría inmerso en la peor de las condiciones de pago. Esto es lo que le debe generar inicialmente su dolencia, mas sin embargo ante el Tribunal de Justicia Administrativa no puede proponer un argumento de esos, pues de proponerlo no sería atendible en tanto el Tribunal de Justicia Administrativa no ejerce un medio de control concentrado que analice si la ley y el reglamento son o no entrados en razón y justicia. Esto no es lo que se propone. Lo que alegó, entre otras muchas cosas, fue que los documentos con los que se justificaba revelaban la subcontratación y muchas otras cuestiones que en el término de la legalidad le daban la razón. Al momento de contestar la demanda, como nos han descrito, la autoridad demandada acompaña a otros documentos que llevan a que la sala resuelva que esto es indebido, en tanto los fundamentos para la reclasificación se hicieron con base en documentos que no tuvo a la vista la propia quejosa, esto es, la actora en ese juicio. Le proporcionan documentos nuevos que no conocía, razón que le lleva a declarar una nulidad. Esta nulidad, evidentemente, requiere de una fundamentación y la fundamentación puede llevar estas dos posibilidades, la que el señor ministro Cosío expresó, en donde da la oportunidad a que ya con estos documentos, que ahora no fueron hábiles para demostrar en juicio la regularidad del acto, permitan a la autoridad, una vez revocado el acto por el tribunal, volver a incidir sobre la reclasificación o, en su caso, inhibirle de modo absoluto. Para poder estar seguro de ello, se tendría que haber expresado en la sentencia que a partir de ello quedaba total y absolutamente imposibilitada la autoridad para volver a reclasificarle el periodo que le había reclasificado. Fuera de esto, el actor en un juicio de nulidad debe entender, como lo hacen ver cuando se van al amparo, que hay posibilidades de revivir el asunto, más aún si hay una revisión fiscal. Pues la revisión fiscal puede traer como consecuencia lo que produjo el tribunal colegiado, advirtiendo esta circunstancia, considerara fundada la revisión y a partir de ello le dijera a la autoridad, le dijera a la sala, revisa en su totalidad las constancias con las que se basó la reclasificación, como de alguna manera apuntando que quizá
dentro del cúmulo de las originalmente presentadas, existían las suficientes como para revestir de legalidad el acto. Bajo esta perspectiva, lo que queda, y es evidente en este sentido, es que no es concluyente la sentencia como para saber y suponer, asegurar sin lugar a duda que la autoridad estaba fuera de este supuesto. Bajo esta perspectiva, era entonces el caso de considerar que no se había satisfecho la pretensión absoluta y que ante el temor de que la revisión fiscal pudiera ser procedente, era conveniente desde ahora y por economía procesal, como de alguna manera lo apunta en su contexto el artículo 170, y es la filosofía de la ley de amparo, cuestionar desde ya esta posibilidad. Y bajo esa perspectiva, si hubiere demostrado que su pretensión era que el parámetro utilizado para reclasificar sigue siendo el de la peligrosidad y no el de la actividad preponderante, de haberse llegado así a un órgano de control concentrado y hubiere convencido que ese es el argumento que debe definir el litigio, hubiere obtenido una resolución que impidiera de modo absoluto y a futuro, por lo menos en ese año en concreto, una reclasificación a partir de un criterio de mayor peligrosidad y siniestralidad, pues la decisión hubiera sido que, a diferencia de lo que la ley y el reglamento establecen, la justicia está por hacer prevalecer que la actividad preponderante es la correcta. Bajo esta perspectiva, yo creo que precluyó la oportunidad para cuestionar el contenido de la ley, pues desde que se presentó el amparo se sabía que era la ley la que facultaba a una reclasificación, no en función de la actividad preponderante, sino de la peligrosidad, que es en esencia de lo que se duele el quejoso, y es lo que finalmente habrá de determinar si tiene o no la razón. Por ello yo creo entonces que estamos en el caso de la preclusión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro presidente. Bueno, lo que estamos aquí decidiendo es si es el 170 fracción segunda de la ley de amparo o el 170 fracción primera. Yo creo que en este caso es el 170 fracción segunda. ¿Por qué? Es cierto, como lo dijo el ministro Cosío, que la sala fiscal al final se apoyó, cito, el 51 fracción tercera. Es cierto. Pero la realidad es que si uno le completa la sentencia, podemos pensar que un error en la fundamentación de una fracción de un artículo que no está relacionado con los considerandos de la sentencia es lo que va a regir esta sentencia. Aquí lo que sucedió, como lo explicó la ministra Luna Ramos, la empresa estaba clasificada en un grado de riesgo. Le emiten una rectificación de esa clasificación, la empresa se va al recurso, se lo confirman y la empresa se va al juicio de nulidad. Juicio de nulidad, la sala declara la nulidad lisa y llana, que es la fracción cuarta del 51, con apoyo en que los hechos que la motivaron no se realizaron. Ahora, ¿por qué afirmo que esa fue la intención de la sala? Yo puedo convenir que a lo mejor no era correcta. Derivado de un procedimiento donde la sala, donde fue el actuar de la autoridad el que viene y le rectifica, el declarar la nulidad lisa y llana, quedan las cosas como estaban. Por eso la sala se fue por declarar la nulidad lisa y llana. ¿Pero por qué lo afirmo además? Tratando de interpretar una sentencia, que es la parte considerativa. Dice, en consecuencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 51, fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede declarar la nulidad de la resolución impugnada como de la resolución originalmente recurrida. Por último, dice la sala, en cuanto a los restantes argumentos hechos valer por la actora, esta sala se abstiene de analizarlos en virtud de que con la determinación alcanzada se satisface plenamente su interés jurídico, además
de que cualquiera que fuera su resultado, en nada variaría el sentido del presente fallo. Se apoya en la tesis de rubro de un tribunal colegiado que dice: sentencia del Tribunal Fiscal de la Federación que declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Hace innecesario el estudio de diversas causales de ilegalidad que pudieran producir el mismo efecto. Y a lo largo de la tesis explican lo que es una nulidad lisa y llana y qué es lo que debe analizar la sala, en este caso la sala administrativa, la octava sala regional. Esa tesis al final dice: además, el orden lógico de los conceptos de nulidad estriba en que primero deberán analizarse los motivos de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución, y si alguno resultó fundada, es suficiente para declarar la nulidad aludida sin que sea necesario estudiar los siguientes motivos de invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, eran los entonces vigentes, produce la nulidad citada y excluye el estudio de los restantes. ¿Qué sucedió en este caso? Al margen, porque el actor en su demanda sí planteó muchos conceptos de violación dirigidos a cuestionar la nulidad lisa y llana. Ahora, la sala, derivado del origen de la resolución que estaban impugnando, dijo: aquí me estás acreditando con pruebas que ni siquiera hiciste valer en el procedimiento que de origen, en la resolución recurrida. Entonces, declaro la nulidad lisa y llana de todo, y eso trae como consecuencia que el particular sigue estando clasificado donde estaba, es decir, tu dictamen de rectificación queda nulo, que era la resolución recurrida. También queda nula la impugnada, que se fue al recurso el particular, y queda como estaba el particular, es decir, en una clasificación de trabajo de la clase quinta, fracción 412. Ese fue el sentido de la sentencia. Yo coincido con el ministro Cosío, que sí invocó el 51 fracción tercera, lo invocó, pero 52 fracción tercera, perdón, gracias. Lo invocó, pero en una resolución de sala también puede haber una equivocación en el fundamento. Todo el considerando de la sentencia lleva a que la sala declaró nulidad lisa y llana. En esos términos es como el particular no se va al amparo, al amparo directo cautelarmente, en esos términos. Nada más se va a la autoridad demandada, en la revisión fiscal. En revisión fiscal, la sala considera que no estuvo bien la sentencia dictada por la sala y la regresa. Cuando la sala vuelve a estudiar, ahora sí la litis completa, obligada, porque ya le quitaron el agravio que había declarado fundado por nulidad lisa y llana, dicta la nueva resolución, que es la que viene a combatir el particular. Es cierto que también el particular en su demanda habla de resolución favorable, pero esto tenemos que estarnos a lo más favorable al particular. Lo más favorable al particular es que esa sentencia de nulidad, bien o mal, le declaró una nulidad lisa y llana, porque dejó las cosas como estaban. Si la autoridad quería volver a hacer la rectificación, a la clasificación, es otra cosa. Ahora, que esa rectificación está conforme a la ley, es lo que vamos a ver en el fondo. Yo no creo, es más, yo a mí no considero que se debe hablar ni siquiera de actividad preponderante, es actividad principal. Pero no deriva de la ley, es el fondo de analizar si ese artículo establece eso y si la autoridad, basado en una actividad de peligrosidad, puede alterar la clasificación. Pero ese es el fondo. La ley no lo hace, no lo deriva. Eso es el fondo. En este momento, en el momento en que el particular se fue al juicio de nulidad, ganó en ese momento una nulidad lisa y llana porque anuló totalmente esa clasificación, esa rectificación de clasificación. Entonces, yo en ese sentido estoy de acuerdo en que estamos en el supuesto del 170
fracción segunda. Que es procedente. Y que es procedente. Ya cuando veamos la procedencia, yo no estaría de acuerdo en la primera parte, sino nada más en la segunda, cuando se habla que es precisamente analizar la constitucionalidad del 170 fracción segunda. Pero, y de ahí la importancia, porque es el 170 fracción segunda. Yo me apartaría de las consideraciones del proyecto, pero yo convengo que en este asunto, si era el artículo, si era lo que procedente, conforme al 170 fracción segunda. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Seré muy breve, porque como lo mencionó la ministra ponente, esto ya lo hemos visto en la sala, lo discutimos. Recordarán que también yo diferí del criterio mayoritario en este pleno respecto a la interpretación del 170, y yo fui en la sala uno de los que me pronuncié en contra, tanto en cuanto a la procedencia por las razones ya expresadas por algunos ministros, como porque difiero del planteamiento que se hace. Consecuentemente, y para no obstaculizar la continuidad de la discusión en el Pleno, de antemano señalo que esta será mi posición y probablemente ya no intervendré más. Gracias, presidente. Gracias, señoras y señores. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Muy breve, señor ministro presidente. Las intervenciones todas han coincidido en algo. La sentencia tiene un error. Tiene un error, pues independientemente de que consideramos si hay o no una cuestión de carácter favorable o no tan favorable, o si se pudiera reabrir la posibilidad de la reclasificación, lo cierto es que el actor aquí, aun cuando se supusiera en el mejor de los escenarios y sabiendo que ya nunca más va a volver a ser motivo de una actuación en este sentido, le generaría agravio que la invocación de un fundamento que le ordena a la autoridad a repetir el acto sería más que suficiente para ir al amparo, promoviendo a través del 170 fracción primera, poniendo en evidencia la incongruencia de la sentencia, pues a su manera de entender, no obstante haber ganado una nulidad lisillana que inhibiera a la autoridad, lejos de ello, lo que le hizo fue revivirle el procedimiento. ¿Y qué hubiera pasado? Pues que el colegiado hubiera dicho: autoridad jurisdiccional, si tu voluntad era la de expresar que esto ya no podía rectificarse, entonces no hubiera citado ese fundamento. Te amparo para que le cites el fundamento correspondiente. Desde ese mismísimo momento es que el quejoso tenía la posibilidad de ir a cuestionar lo que aquí todos hemos reconocido, que la sentencia estuvo mal dictada, y una sentencia mal dictada que se revela en que la autoridad queda autorizada a repetir el acto, es una sentencia que de alguna manera, aun cuando no le fue satisfactoria, le beneficia, pues puede volver a actuar. Y lo que el particular en todo caso sostendría es: si esto es una resolución favorable, ya no puede actuar. Le invocaste un artículo que le permite actuar, esto me agravia, y esta incongruencia tiene que ser reparada en el amparo directo. Así que concomitantemente con la revisión fiscal tendría que haberse deducido el amparo. No haberlo hecho es, así visto, consentir el error en que incurrió de haber existido la sentencia, y luego no poder invocarlo, pues esa es la técnica del amparo. Gracias. Gracias, señora ministra Piña. Nada más para una presión para aclarar del ministro Pérez Dayán. Efectivamente es cuestión de criterio. Yo de lo que partía es que toda la sentencia, todas las consideraciones de la sentencia es una nulidad liseyana. Él dice que porque si la autoridad citó una fracción, se equivocó en el fundamento. Bueno, la fracción esa dice que la autoridad debe precisar los efectos para los que los consigna, etcétera. Y es cuestión de cómo se vean las cosas. Si se ve en amparo porque le citó el 51 fracción tercera, podía declararse hasta inoperante, porque pues no se citó. Es cierto que le citaron la fracción tercera, pero tratándose de una sentencia, se debe estar a la parte considerativa. Y en la parte considerativa jamás le citó los efectos
en que debía dictarse la nueva resolución. Entonces, aquí sería cuestión de cómo se interpretara. Para mí, la simple cita de la fracción tercera del 51 ni siquiera era motivo de que se concediera un amparo. Eso se hubiera concedido, se hubiera declarado una nulidad lisillana y posteriormente en la parte considerativa le pusiera efectos a esa resolución, porque conforme al 51 fracción tercera debe precisar efectos la autoridad. Aquí ni siquiera los precisó, ni siquiera, y hay muchas tesis en función de que esa fundamentación, equivocación en la cita, pues no da lugar a un amparo. Entonces, para mí, no, ni siquiera ese error en la cita era impugnable, porque la sentencia, en la parte considerativa, nunca se refirió a efectos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Yo estoy exactamente en la misma posición que el ministro Saldívar y que el ministro Franco, porque en el asunto que se discutió aquí en el Pleno, el amparo directo en revisión 1537-2014, votamos con un criterio diferenciado que no fue el asumido mayoritariamente por este Pleno, por una mayoría de 6 votos. Y yo me reitero en cuanto a ese punto, exactamente en la misma posición que tenía entonces, y por lo que, en consecuencia, con respecto del considerando octavo, yo voto en contra. Veremos si es necesario o no pronunciarse sobre el fondo, pero en principio yo estoy, digamos, en contra de esta interpretación. Gracias, señor ministro. ¿Quién más, señores ministros? Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Es evidente que la resolución de la octava Sala Regional Metropolitana sí es contradictoria respecto de su argumentación y su fundamentación. Esto pues es lo que hemos venido discutiendo en esta sesión. Ya se ha leído aquí cuál es la causa por la que se declara la nulidad de la resolución impugnada, y esta viene en la página 13, dice: la resolución, lo anterior es así, dado que la demandada no acredita que la resolución originalmente recurrida se haya emitido con base en los datos que se mencionan en y que a decir de la enjuiciada le fueron manifestados por la actora, sino que a fin de acreditar su legalidad exhibe, y ahí señala una serie de documentos mismos, continúa, que no fueron mencionados como documentos en los que se basó la enjuiciada para emitir la resolución en comento, por lo que resulta claro que la autoridad está mejorando la motivación externada en la misma. Pareciera que esto conduciría a una nulidad para efectos, es decir, o por lo menos que no impediría que la autoridad volviera a actuar subsanando esta deficiencia. Sin embargo, como ya también aquí se ha dicho, se cita el 51, fracción cuarta, que es la que normalmente se utiliza cuando se habla de nulidad lisellana. Se cita la tesis que ya leyó la señora ministra Piña, de un tribunal colegiado cuyo rubro es sentencia del Tribunal Fiscal de la Federación, que declara la nulidad lisa y llana, hace innecesario el estudio de diversas causales de legalidad que pudieran producir el mismo efecto. Entonces, aquí yo advierto dos cuestiones. Una, aún asumiendo que esta resolución declarara una nulidad lisa y llana, esto impediría que la autoridad volviera a actuar en el mismo tema, porque ese fue uno de los elementos con los que en las tesis, por lo menos en los amparos directos en revisión que se resolvieron en este tribunal pleno, el amparo directo en revisión 5.928/2015, se dijo, este es bajo la ponencia del señor ministro Cosío, y fue resuelto el 3 de abril de 2017, se dijo respecto de la resolución favorable que
Estoy en el párrafo 90. Al efecto debe entenderse como resolución favorable aquella sentencia emitida en juicio contencioso administrativo que resuelve de manera absoluta la pretensión del particular y que le otorga el máximo beneficio con independencia del tipo de nulidad con la que se declare la invalidez del acto impugnado, de manera que sea irrepetible al proscribir toda posibilidad que permita que la autoridad emita un nuevo acto en el mismo sentido. Con posterioridad vimos una contradicción de tesis presentada bajo la ponencia del señor ministro Lainez, que esa la tenemos pendiente de engrose, pero que creo que hubo alguna discusión en relación con este elemento. Ahora, el otro punto que a mí me hace dudar es que el propio recurrente asume, o sea, su argumentación está construida sobre la base de que esa resolución no le fue totalmente favorable. Todo su planteamiento respecto del 170 fracción segunda va sobre la línea de demostrar que como no era una resolución totalmente favorable, entonces no estaba en la hipótesis de la fracción segunda. Tengo el escrito de agravios y en la página 25 señala que el alcance de la nulidad declarada no reúne los requisitos de resolución favorable en los términos de la tesis transcrita, puesto que no se resolvió de manera absoluta la pretensión de la parte actora hoy quejosa que le impidiera a la autoridad demandada volver a emitir el acto declarado nulo. Y continúa, debido a que la nulidad de las resoluciones tal y cual se sustentó en la indebida mejora de la fundamentación y motivación por parte de la autoridad, es que la octava Sala Regional Metropolitana declaró la nulidad de las mismas sin que dicha nulidad limitara las facultades de la autoridad demandada para volver a emitir otra resolución en la que nuevamente rectifique la clase, fracción y prima determinadas en los términos que lo hizo con anterioridad, estando obligada solo a purgar el vicio observado en la sentencia de fecha 25 de febrero de 2014. Y finalmente señala la propia recurrente. En esa tesitura resulta evidente que la fracción segunda del 170 de la Ley de Amparo no brinda seguridad jurídica ni respeta el derecho de legalidad conforme a lo previsto en los artículos 14 y 16. Tan es así que el mismo tribunal colegiado estimó que sí se actualizaban los supuestos de resolución favorable. Es contra lo que viene, con que le hayan determinado que sí era una resolución favorable, contrariamente a lo resuelto por la segunda sala en la tesis jurisprudencial que se ha hecho valer, concluyendo que había precluido el derecho de la hoy quejosa para hacer valer cuestiones de inconstitucionalidad. Entonces, admito que la sentencia genera duda, pero el argumento del recurrente va sobre la base de que la resolución no le es favorable y nosotros le vamos a dar respuesta diciendo sí te es favorable, porque entonces, digamos, estamos cambiando su planteamiento en un asunto obviamente de estricto derecho, como lo es la materia administrativa. Entonces, yo lo planteo solamente como una duda. Yo estoy de acuerdo con el análisis que se hace en el proyecto de la interpretación de la fracción segunda del 170, y así lo sostuve también en los precedentes que ha habido en el Tribunal Pleno, que se asuma como una oportunidad y no como una carga ineludible. En eso comparto el planteamiento del proyecto. Lo que me genera duda es si tenemos los argumentos necesarios para entrar a ese análisis cuando el propio recurrente basa su argumentación en la circunstancia de que la sentencia no le fue totalmente favorable. Tal vez sin darse cuenta que sosteniendo ese punto, pues entonces lo llevaría a la hipótesis de la fracción primera del 170 y de todos modos no podría alegarlo en este caso. Pero en fin, lo planteo como una duda, no es una objeción. Simplemente me llama la atención que el propio recurrente asume, o más bien su defensa se hace derivar de la circunstancia de que no le fue totalmente favorable. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora Mita Luna. Gracias, señor presidente. Yo quisiera recordar que el problema que ha suscitado el artículo 170, fracción segundo, ha sido largo.
ha sido interpretaciones de muchísimo tiempo. En la segunda sala incluso hubo tesis que se emitieron de diferente manera. Bueno, pues si los particulares están promoviendo sus juicios y adoptan a veces un criterio que no fue el mayoritario en la segunda sala, quiero recordar, y que por esa razón el asunto se vino al Pleno, entonces pues está de alguna manera revirtiendo un criterio que en algún momento no le era totalmente favorable. Pero la decisión de resolución favorable ha tenido incluso aquí en el Pleno diferentes interpretaciones. Y yo quiero recordar que a partir de noviembre del año pasado, bajo la ponencia del señor ministro Lainez, se trató de decir ya, vamos ahora a clarificar realmente cuál es el problema del 170 fracción segunda. Olvidemos de lo que se haya dicho, lo que se haya manifestado, vamos a analizarlo y externar un criterio que dé seguridad jurídica. Entonces, lo que nosotros dijimos primero fue, no vamos a declarar inconstitucional el artículo, vamos a darle funcionalidad. Y la funcionalidad se le dio en el sentido de decir, no tenemos por qué obligar al particular a esperar que la autoridad interponga una revisión fiscal. No tenemos por qué obligarla a eso. Su derecho no está supeditado a si su contraparte impugna o no. Ella tiene expedito su derecho para impugnar si así lo considera. Y además, si esa revisión fiscal no le es favorable. Bueno, y además a pensar en cuáles son los argumentos que se iban a manejar en la revisión fiscal para, con base en eso, ad cautelam, adivinar qué era lo que podía ser la posible litis que se iba a presentar. Realmente las situaciones que se daban en la aplicación del artículo eran complejas, eran incluso hasta para declararlo inconstitucional. Sin embargo, se dijo, vamos a darle una interpretación y vamos a darle funcionalidad. Y eso fue lo que se hizo por una mayoría. Y lo que se dijo fue, lo que vamos a hacer es, si se trata de una resolución favorable, vamos a darle la opción de que la combata cuando se le emitieron o que la combata cuando viene una resolución en cumplimiento que en un momento dado ya le resulta ser desfavorable. ¿Por qué? Porque en ese momento ya sabe qué es lo que va a combatir y qué argumentos va a esgrimir. De lo contrario, lo poníamos a adivinar y esa no podía ser la razón de ser en un acceso a la justicia. Entonces, en la interpretación del 170 fracción segunda, entiendo que mayoritariamente entiendo la postura del señor ministro Franco, el señor ministro Medina Mora y del señor ministro, si no mal recuerdo, Saldívar, votaron en contra, no estuvieron de acuerdo, yo respeto su criterio, pero al final de cuentas se estableció una interpretación diciendo es optativo. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que distinguir ya siendo optativo? Si se trata de una resolución favorable o de una resolución desfavorable. Si estamos en presencia de una resolución desfavorable, es fracción primera. Y si estamos en presencia de una sentencia favorable, es fracción segunda. Pero en los dos casos, la procedencia del juicio de amparo es factible en uno o en otro. ¿Cuál es la variante en resolución desfavorable? Bueno, en resolución desfavorable no tenemos duda, le afectó, pues por supuesto que el amparo es procedente. Solamente se dijo, hay ciertas resoluciones que siendo favorables no satisfacen todas sus pretensiones. Por ejemplo, la resolución para efectos. Si es una resolución para efectos, si él quería una resolución de fondo, pues no satisfizo todas sus pretensiones. Entonces se consideró por la jurisprudencia de la sala que esta también era una resolución desfavorable y que se ubicaba en la fracción primera. Pero cuando se trataba de una resolución que satisfacía todas sus pretensiones, entonces estábamos en presencia de la fracción segunda. La discusión, y recordarán ustedes que también fue un asunto del señor ministro Lainez, cuando se discutió en contradicción de tesis qué se entendía por resolución favorable, la última parte de la tesis que implicaba si la autoridad podía o no emitir una nueva resolución, si esto se entendía o no como resolución favorable, la ministra Piña intervino y dijo, yo no estaría de acuerdo con eso, basta con que al final de cuentas satisfaga sus pretensiones,
todas sus pretensiones, independientemente de si la autoridad emite o no una resolución. ¿Por qué? Pues porque las facultades fiscales son discrecionales. La autoridad tiene la posibilidad de fiscalizar cuando su atribución se lo permita. Entonces, no podemos supeditar el hecho de que estemos en presencia o no de una resolución favorable a que si la autoridad puede o no volver a repetir el acto. Dijimos, no, si satisfizo sus pretensiones, no importa si el acto es o no repetible. Y recordarán ustedes, está aquí el señor ministro ponente, esa parte se aceptó y se eliminó de la tesis el exigir que si la autoridad podía o no repetir el acto. Entonces yo esto también quiero aclararlo, porque eso no es problema de definición de la resolución favorable. Entonces aquí, en este caso concreto, no le dijeron, te declaro la nulidad para el efecto de que te estudien los documentos que se presentaron en la contestación de la demanda. Desde luego, ahí habría sido un amparo, una declaración de nulidad para efectos y no hubiera satisfecho sus pretensiones. ¿Por qué razón? Porque él tenía argumentos de fondo, entonces no satisfacía sus pretensiones. Pero en este caso concreto nunca mandaron a analizar los documentos que se presentaron en la contestación de la demanda. Lo que les dijeron es: tu motivación no es la adecuada, y no es la adecuada porque los documentos con los que la autoridad pretende demostrar que se trataba de trabajadores que tenían una mayor peligrosidad, los está presentando hasta la contestación de la demanda y no fueron parte de la motivación ni del documento en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social determinó la rectificación del grado de riesgo, ni fueron el argumento para determinar que la inconformidad que planteó Teléfonos de México, que esa inconformidad era correcta. Nunca fueron los argumentos ni para la inconformidad ni para la rectificación. Estos documentos llegaron hasta la contestación de la demanda en el juicio de nulidad. Entonces dijeron, estos no pueden ser la motivación. Si esto es lo que la autoridad considera la motivación del cambio de grado de riesgo, pues es incorrecta la decisión. Entonces declaró la nulidad, y declaró la nulidad lisa y llana. Declaró la nulidad lisa y llana diciendo que era inválido con fundamento en el 51 fracción cuarta, tanto la resolución dada en la inconformidad que promovió Telmex como en la resolución principal. Díganme, si le declararon la nulidad lisa y llana de estas dos resoluciones, ¿en dónde está la posibilidad de decir no satisfice mis pretensiones? Claro que se satisfizo su pretensión, y se satisfizo porque ya ni siquiera le estudiaron otros argumentos, porque le declararon la nulidad por estas razones, buenas o malas, lo que ustedes quieran, pero esas fueron las razones por las que dijeron que quedaba inválido. Y ahora, si la autoridad iba a emitir otro acto, no, esa es otra razón, otro motivo. No tiene nada que ver con la declaratoria de nulidad. Lo que sucedió fue que la autoridad promovió revisión fiscal ante el tribunal colegiado, y el tribunal colegiado es el que revoca la resolución, pero no se trata de que la misma autoridad, en uso de sus facultades discrecionales, haya dicho, no me importa lo que dijo la sala del Tribunal de Justicia Administrativa, yo voy a dictar otra resolución. No fue así. Los cambios se dieron en función de la revisión fiscal, no porque la resolución dada en el juicio de nulidad hubiera dado motivo a eso. Pero aunque hubiera dado posibilidades, si se satisfizo la pretensión del particular, la decisión de este pleno, les recuerdo, no va en función de determinar que la resolución favorable está sujeta o no a la actuación de la autoridad. Esa parte se eliminó de la tesis. Y eso para mí es muy importante que se recuerde. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Bueno, ha sido muy interesante escuchar todas las opiniones, los puntos de vista. Al parecer todo estaría basado en si esta resolución es una resolución lisa y llana, no repetible, o una resolución para efectos. A ver, yo quiero precisar, voy a leer muy brevemente
el precedente del que fui ponente. El amparo directo en revisión 1537-2014 dice, en este contexto, al recibir una demanda de amparo directo en contra de una resolución emitida por un tribunal de lo contencioso administrativo, dictada en cumplimiento de una sentencia de un recurso de revisión fiscal, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá verificar si la sentencia originalmente pronunciada por el Tribunal Contencioso le fue o no favorable al particular. Al efecto, debe entenderse como resolución favorable aquella sentencia emitida en juicio contencioso administrativo que resuelve de manera absoluta la pretensión del particular y que le otorga el máximo beneficio, con independencia del tipo de nulidad. Eso es lo que se tiene que analizar, si satisfizo o no, independientemente cómo se haya denominado. Con lo que se declare la validez del acto impugnado, de manera que sea irrepetible a proscribir toda posibilidad que permita que la autoridad emita un nuevo acto en el mismo sentido. Y esto es bien importante, la irrepetibilidad. Esto es, perdón, pero aquí está, la versión estenográfica, yo entiendo que falta el engrose, como bien lo dijo. La versión estenográfica dice aquí, cuando el ministro presidente me da la palabra, señor ministro Aranés, pues dice, gracias, señor ministro. La explicación está a partir del párrafo 47 que platicamos o fue expuesto en la sesión anterior. Me limitaré entonces a abordar la tesis de resolución favorable, su concepto conforme al 170 fracción segunda de la ley de amparo. El concepto de resolución favorable supone el dictado de una sentencia que resuelva de manera absoluta la pretensión de la parte actora, le otorgue el máximo beneficio sin posibilidad de una afectación posterior, con independencia del tipo de nulidad declarada. En otras palabras, se refiere a la sentencia que impide que el acto impugnado sea repetible al proscribir toda circunstancia que provoque que la autoridad pueda emitir un nuevo acto en el mismo sentido que el declarado nulo, en tanto que el vicio que dio lugar a tal declaratoria no puede ser subsanado. Es decir, por irrepetible no decimos que la autoridad, por ejemplo, no pueda reclasificar a esta empresa en una posterior revisión. Recordemos que además son anuales, entiendo yo, las revisiones o la obligación que tiene cada empresa de ir clasificando su riesgo año por año. Lo que ya no va a poder hacer, y creo, y por eso me voy a manifestar en favor del proyecto, es que creo que aquí no puede repetir los resultados de la consulta histórica con fundamento en lo que ella pretendió hacer en el contencioso. Y ella se basó en una calificación que hizo de riesgos muy específicos de Cendejas Durán Martín, Lara Martínez Juan Antonio, García Pérez Manuel Alejandro, Temores Beltrán Juan Carlos y Mosqueda Anguiano Ricardo. Y le dice contencioso, mismos que no fueron mencionados como documentos en los que te basaste para emitir tu resolución, por lo que resulta claro que la autoridad está mejorando la motivación externada en la misma. Y es así que, en mi opinión, o pretendiendo contestar, ¿puede la autoridad emitir otra resolución en este sentido? Con estos datos, no. ¿Por qué? Porque no es una falta de motivación o de se equivocó en un artículo, motivó indebidamente, interpretó mal un artículo. No. Las pruebas o los dictámenes en los que basó su reclasificación no los presentó desde la fase administrativa, o sea, en sede administrativa, sino en el contencioso. Y la autoridad dice, eso ya no puede, esto es mejorar la motivación del acto aquí y eso ya no lo puedes hacer. Por lo tanto, la resolución, voy a decir, independientemente de que tengamos la discusión si es lisa y llana, es que eso ya no tumba no solo la resolución, sino la resolución recurrida, como se ha dicho aquí, y yo creo que la autoridad con estos ya no puede repetir. Ya no puede repetir, no puede decir, bueno, espérame, otra vez voy en fase administrativa, vuelvo a tomar estos dictámenes, los vuelvo a meter en el procedimiento y vuelvo a emitir una resolución en el mismo sentido. No. Entonces, el hecho, yo creo que hay que distinguir de que va a poder reclasificar la autoridad y hacer otras visitas y otras inspecciones y tomar otros dictámenes. Claro que puede. Lo contrario sería decir que esta empresa se quede en esa clasificación per secula seculorum, y creo que no es la idea. Pero con estas pruebas ya no puede la autoridad. Por eso yo creo que analizando la naturaleza, independientemente de la nulidad declarada,
yo estaría con el proyecto y creo que no es inconsistente con lo que ha señalado o que hemos señalado conjuntamente. Como bien dice la ministra, ha sido un tema complejo y muy debatido. Es irrepetible, es que no puede ya, y aquí creo que es un ejemplo, ya no puede tomar los dictámenes de estos trabajadores. Eso no significa que no pueda haber una reclasificación. Gracias, presidente. Pide la palabra el señor ministro Gutiérrez, pero la señora ministra Piña, una aclaración. Sí, el último asunto que vimos fue una contradicción de tesis. Esa contradicción de tesis es lo que se entiende por resolución favorable y está en el engrose con el ministro Lainez. Ahí se hizo precisamente y se quitó el párrafo de que no lo pueda repetir. Entonces, es toda la cuestión de que no lo pudiera repetir, se quitó por decisión del Pleno en la contradicción de tesis, porque hay que atender al origen de la resolución que se está impugnando en el juicio de nulidad, porque a lo mejor la pretensión del quejoso es que se repita el acto con determinadas características, o que, ejemplo, una promoción que pretende algo, la autoridad tendrá que volver a emitir la resolución por orden de la propia sala. Hay que atender, y son tesis muy antiguas, que para ver el tipo de nulidad hay que atender, de la segunda sala, hay que atender al génesis de la resolución impugnada, es decir, al origen. Entonces no es tanto nulidad lisa y llana y nulidad para efectos, pero sí se quitó en la contradicción de tesis esa parte de que no pudiese repetir, y está en engrose, nada más para aclarar. Gracias. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Yo verdaderamente, gracias, ministro presidente, no pensaba intervenir. Vengo de acuerdo con el proyecto en esta parte. Me parece que se apega a los precedentes que hemos discutido muchísimas veces, en muchas ocasiones. Sé que no es una decisión unánime por este tribunal sobre cómo se debe de interpretar el 170 fracción segunda, pero me parece que en este caso viene al amparo directo en contra de una sentencia en cumplimiento de una resolución de un tribunal colegiado que llegó al tribunal colegiado no por un amparo directo previo, por una revisión fiscal. Es decir, de no haber revisión fiscal, el quejoso se hubiera quedado satisfecho con la sentencia del tribunal fiscal. ¿Por qué? Porque destruye el acto. Es decir, declara la nulidad del acto, obtuvo lo que quería. Llega la revisión fiscal, la interpretación del colegiado es contrario a la pretensión el quejoso, viene la sentencia en cumplimiento y conforme a los criterios de este tribunal, pues viene al amparo directo conforme al artículo 170 fracción segunda. A mí me parece que es una aplicación muy clara de lo que hemos dicho en precedentes relativamente recientes sobre la interpretación del 170 fracción segunda, y por lo tanto yo estoy totalmente de acuerdo con la interpretación que hace el proyecto de la procedencia. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? Yo también coincido con el proyecto. Yo creo que es, desde que estaba yo integrando la segunda sala, tenía un criterio semejante a ese, he votado en ese sentido, y creo que en el caso concreto sí se puede dar esta situación, independientemente de que, como se dice, la autoridad en su momento pueda ejercer sus facultades de revisión y de determinación del grado de riesgo. Yo en este sentido sí considero que se da la situación como lo plantea el proyecto, de tal manera que votaré con él. Y para concluir entonces vamos a tomar la votación. Señor ministro Pardo. Entiendo entonces que habrá algún ajuste a las consideraciones del proyecto. Sí, ¿me permite, señor presidente? Sí, señor ministro, sobre todo en la parte que motivó cierta confusión, donde se decía que era un amparo para efectos, que fue lo que motivó, bien lo señala el señor ministro Lainez, no es el que sea amparo para efectos solicio y llano, no, es que satisfizo todas las pretensiones esta demanda. Entonces le vamos a arreglar esa parte para evitar la confusión que se originó inicialmente. Perdón, señor presidente. A ver, señor ministro Pardo. La duda que a mí me surge es que, como decía yo en mi intervención, el agravio que se hace valer parte de la base de que la resolución no le fue favorable. Es decir, no sé el proyecto cómo enfrentará ese agravio, porque se están declarando fundados los agravios, pero el agravio lo que sostiene es que la resolución no le fue favorable. Incluso en parte del estudio, en la página 31, en el párrafo de en medio, se asume que la resolución no le fue favorable. Entonces, insisto, yo estoy de acuerdo con la interpretación final, con la interpretación de fondo, pero
Lo que lo que veo un tanto complicado es cómo vamos a llegar a esa resolución de fondo con un agravio que lo que sostiene es que la resolución le fue desfavorable. Yo, superando ese tema, estaría de acuerdo con el proyecto. Gracias, señor presidente. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Sí, tiene razón el señor ministro Pardo en esta parte. Sí, en algún momento lo dice y él mismo lo leyó, pero también en algún momento él mismo dice, es una sentencia que de alguna manera me había sido favorable. A ratos dice que sí, a ratos dice que no, pero digo, está motivado incluso por los mismos cambios de criterio que tuvo esta misma Suprema Corte y esta dificultad en la definición. Realmente lo que ha sido definición de sentencia favorable, la hicimos apenas hace este año. Entonces, yo digo, bueno, si tan estaba impugnando esto y estaba en contra de esta situación, pues que está en el amparo y le está promoviendo. Entonces, yo ahí haría una interpretación si esto le satisface, porque para decir que sí hay una pequeña contradicción, pero el hecho de que esté presente en el amparo, pues está demostrando pues el afán de querer combatir una decisión pues que ya no sabe si fue favorable o no fue favorable, porque igual dice una cosa que otra, pero al final de cuentas, el resultado que surge con posterioridad a esa decisión sí le fue desfavorable y por eso está aquí. Entonces, con mucho gusto le hacemos un arreglo a ese párrafo concretamente en el momento en que se haga el engrose y lo circulo para que ustedes me den su opinión y me digan si están o no de acuerdo. Señor ministro Pardo. Perdón, una aclaración más. El proyecto partirá de la base de que la resolución le fue totalmente favorable. Sí. Y en consecuencia, con la interpretación que ha hecho este Tribunal Pleno, se va a decir que aunque está inmerso en la fracción segunda del 170, no se trataba de una carga, sino de una oportunidad. Así es. Sí, de hecho eso sí se viene diciendo. El problema era un poco en la definición de si era favorable o no, pero sí, esa es la idea. Gracias, señor presidente. Señor ministro Pérez Dayán. Sí es importante, señor presidente, gracias, porque aun cuando yo estoy de acuerdo con revocar la sentencia y devolver el expediente al colegiado, lo hago precisamente porque la razón que motiva el amparo directo en revisión es que hizo el planteamiento de constitucionalidad en su demanda de amparo directo luego de haber sido resuelta la revisión fiscal, y el tribunal colegiado le dijo que equivocó el camino, que dejó pasar la oportunidad, pues estaba en la fracción segunda. Yo constato que no estaba en la fracción segunda, estaba en la fracción primera, tenía una resolución desfavorable. Si no hay, entonces, certeza en la aplicación de la fracción segunda, porque el tribunal colegiado invocó una circunstancia que no es cierta en el procedimiento, entonces el agravio es fundado. Tiene razón en lo que dice y que leyó el señor ministro Pardo. Queda muy claro, no estaba en una situación de sentencia favorable, sino de desfavorable. Y en todo caso consciente lo que ya no le contestaron en aquella demanda, no el tema de constitucionalidad. Bajo esa perspectiva, yo sí estoy entendido de que se debe revocar la sentencia y devolver el asunto al colegiado, pues no es el caso de no estudiar el concepto de violación. El concepto de violación tiene que ser estudiado porque no estaba en la fracción segunda. Eso no es algo extraño a la sala. La segunda sala, ha resuelto muchas veces que en lo que estaban era en una resolución desfavorable y que no tenía que ir al amparo. Y por esas razones se revoca la sentencia, se devuelve y el colegiado, bajo la perspectiva de que era una resolución que no había alcanzado en plenitud lo que él pretendía, tiene la oportunidad de que se le revise. Yo estoy de acuerdo con esta interpretación, no creo que aquí él haya obtenido una resolución favorable, tiene razón en su escrito de agravios y el tribunal colegiado falló al considerar que era fracción segunda cuando en realidad era fracción primera. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Brevemente, yo creo que lo que estamos analizando aquí es la procedencia del amparo directo en revisión, y lo que tenemos que analizar es si se dan los supuestos de procedencia. Aquí se da la procedencia porque está cuestionando la constitucionalidad del 170 fracción segunda. Esa es la procedencia.
Por otra parte, tendríamos que ver importancia y trascendencia, ¿no? Pero la procedencia está en función de la constitucionalidad del 170 fracción segunda. Y ya en el fondo veremos si estuvo bien o mal lo que dijo el colegiado, pero yo estoy de acuerdo en esa parte del proyecto, porque lo que viene reclamando es la 170 fracción segunda que le aplicó el colegiado. El colegiado, con base en esa fracción del 170 de la ley de amparo, se los declaró inoperantes. Se le aplicó y él viene a cuestionar la constitucionalidad de ese precepto. Esa es la procedencia. Vamos a votar entonces el considerando octavo nada más, señora Nada más. ministra. Sí, señor presidente. ¿Sí? La procedencia ahorita nada más. Ajá. Sí. Tome la votación, señor Sí, señor. secretario. ¿Se ha visto usted su A favor. ¿Se ha visto ¿En considerado? contra? ¿Se ha visto Ana Ramos? Con el proyecto, con las modificaciones que acepté. ¿Se ha visto Franco En González? contra. ¿Se ha visto Saldívar En de la contra. Barra? ¿Se ha visto Pablo Arbollado? Perdón, pero creo que la procedencia ya la habíamos superado. Aquí lo que estamos analizando es la respuesta que se da a los primeros agravios en donde se combate el artículo 170, fracción segunda de la ley de amparo, pero creo que el tema de procedencia es previo. Aquí ya estamos analizando los agravios. Yo estoy de acuerdo con la procedencia, si esa es la consulta. Esa es la consulta. Sí. Esa es la consulta. A ver, entonces, ¿si es el considerando octavo o es No, el considerando previo respecto de la procedencia de Estamos viendo la procedencia del que recurso? la procedencia era A lo ver, que señora estás viendo. ministra. No se ha votado ese punto de Sí, no se había procedencia, votado señor la presidente. procedencia, señor presidente. El problema es que si no hacemos este estudio de la aplicación del 170 fracción segunda, había el riesgo de que dijeran que había precluido su derecho. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, se ha no dicho. precluyó su derecho y por esa razón es procedente porque además viene impugnando la inconstitucionalidad de estos artículos. Pero no ha precluido el derecho. Eso es lo que se está diciendo. Señor ministro Pérez Dayán. Señor presidente, en realidad no es extraño a este tribunal, y insisto, mucho menos a la segunda sala, que en la función de procedencia esto se analice desde la perspectiva de si lo que hizo el tribunal colegiado es o no lo correcto. Lo mismo se hace con la interpretación. El tribunal colegiado decide que está en el 170 fracción segunda como cuestión de procedencia para poder decir si es o no constitucional el 170 fracción segunda. El tribunal pleno o las salas siempre revisan si están en su supuesto. Si no están en su supuesto, le aclaran al colegiado por qué no lo están. De nada nos serviría estudiar la constitucionalidad de un artículo que no es aplicable. ¿Para qué nos serviría? Si no es aplicable en el caso concreto. Son muchos, pero muchos los asuntos en los que la segunda sala ha resuelto así. En procedencia primero revisa si efectivamente el 170 fracción segunda era o no en el caso aplicable, y si lo es, examina en todos sus méritos su constitucionalidad. Si no lo era, no por haberse invocado, estamos obligados a estudiarlo. Yo por ello pienso así. Es que cuando se estuvo haciendo el análisis de los primeros considerandos, se votaron los primeros 4, se señaló que el quinto era en relación A la procedencia. requisitos generales de procedencia del recurso de revisión, y eso sería ¿Quedó? lo que estaríamos votando. Sí, es correcto. Porque aunque se están, digamos, incorporando algunos argumentos respecto de lo que está ya en el estudio de los agravios, en realidad lo que estamos analizando es la procedencia del recurso de revisión. Exclusivamente, señor. sí, Exacto. exclusivamente. Y Bueno. probablemente a lo mejor el ministro Pérez Dayán está de acuerdo con la procedencia y se va a apartar de algunas consideraciones por lo que acabo de escuchar, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Nada más, para aclarar nada más. Sí. Gracias, señor presidente. En el quinto dice requisitos generales de procedencia. Eso es lo que establece el Acuerdo General y la Ley de Amparo. Entonces, lo que tendríamos que votar es el quinto, o sea, el quinto es Quinto lo y que se sexto. establece. El sexto y el séptimo, que es la importancia y Y trascendencia. trascendencia. Entonces, votaríamos sexto y séptimo. Sí. Sí. ¿Y el quinto? Sí, quinto, sexto y Quinto, sexto y séptimo, séptimo. porque no se han Gracias. votado. Ujú. Sí. Muy bien. Votemos así. Entonces, tome de nuevo la votación, señor secretario. Sí, señor. ¿Se ha visto usted Ortiz? Para no errarle, estoy a favor de los considerandos primero a octavo. ¿Se
En contra por preclusión. Señor Elena Ramos. En los mismos términos que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Señor Franco González Salas. En contra. Señor Saldívar Leo de la Rea. Para mayor claridad, en contra de todo el proyecto. Señor Padre Arbollado. A favor de los considerandos quinto, sexto y séptimo. Señor Piña Hernández. Estoy a favor del considerando quinto en sus términos y con el sentido del considerando sexto y séptimo, reservándome un voto concurrente. Señor Medina Mora. En contra. Señor Lainez. Con el proyecto en estos puntos. Señor Pérez Dayan. Con el proyecto y sus ajustes. Señor Presidente Iván Morales. También con el proyecto en la parte quinta, sexta y séptima de sus considerandos. Señor Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor de los considerandos quinto, sexto y séptimo. La ministra Piña Hernández se reserva voto concurrente respecto de las consideraciones de los referidos sexto y séptimo. El ministro Gutiérrez Ortiz Mena y la ministra Luna Ramos también votan a favor del considerando octavo. Y hay voto en contra de los ministros Cosío Díaz, Franco González Salas, Saldívar Leo de la Rea y Medina Mora. Muy bien, con esta votación que nos ha dado cuenta el señor secretario, queda aprobada hasta el séptimo considerando de esta resolución. Y voy a levantar la sesión convocando a los señoras y señores ministros a la próxima sesión pública ordinaria el próximo jueves en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio y la resolución de este amparo directo en revisión expediente 5841/2015, con un estudio importante respecto del contenido del artículo 170, fracción segunda de la Ley de Amparo y un cuestionamiento importante respecto precisamente de la resolución favorable como una figura importante en lo que resulta la procedencia del amparo, y este es el punto fundamental del amparo directo, el artículo 170 y la resolución que en su momento, en el caso en concreto, estableció la octava sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa el 2 de enero del año 2015, la resolución que se combate fundamentalmente a partir de este juicio. Es un punto importante esa resolución de la octava sala y posteriormente la resolución también negando el amparo correspondiente del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, que conoció de este asunto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sesión ordinaria avanza en el estudio de los diversos considerandos del proyecto y avanza en este momento hasta la resolución del séptimo considerando. En esta última votación, quinto, sexto y séptimos considerandos fueron analizados y votados, y se plantea el punto fundamental respecto de la importancia y trascendencia y la procedencia misma de este amparo directo en revisión, de la revisión correspondiente en términos de lo que marca la Ley de Amparo y el estudio que establecen, como hemos señalado, fundamentalmente de este artículo 170, fracción segunda, y también el punto importante de esta resolución favorable. Si en su momento esta resolución había en su momento colmado todas los intereses planteados por quien en su momento promovió los recursos correspondientes, o si esto había en su momento determinado una situación que no satisfaciera todo el ámbito de actuación de quien promovió. Este es el punto fundamental, la resolución favorable como un elemento del artículo 170, fracción segunda de la Ley de Amparo, y sobre esto continuará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conociendo del análisis de los conceptos de violación, de los agravios correspondientes en términos de lo que plantea este expediente 5841/2015, con elementos importantes sobre diversos artículos
artículos de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y también del reglamento correspondiente. Como punto fundamental, la esencia de estos casos, la reclasificación de los riesgos correspondientes de los trabajadores de la empresa que promovió en su momento el juicio. Sobre esto continuará en la siguiente sesión ordinaria el Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso